Damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, con el tema La importancia de firmar un convenio prematrimonial. Damos el uso de la voz al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Comenzamos. Hola, bienvenidos a todos una vez más a estos Jueves de Derecho Civil. Como siempre, agradeciendo a nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, su apoyo para poder hacer esto que empezó como un sueño y hoy es una realidad. Todos los jueves estamos con ustedes por parte de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, hoy con un tema interesantísimo, con un tema primordial, que son los convenios prematrimoniales, lo que todos ustedes conocen, como supongo nos lo hará saber el maestro Mondragón, las capitulaciones matrimoniales, un tema fundamental, algo que no utilizamos en la práctica y que sin embargo es muy importante. Lo escucharemos, maestro Eduardo Mondragón, bienvenido, sabes que esta es tu casa, este es tu espacio. Es un gusto que estés aquí y los dejo con nuestra moderadora del día de hoy, la maestra Amada Gaitán. Amada, bienvenida. Aquí estaremos escuchándote con mucha atención, Eduardo. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias a nuestro querido presidente el día de hoy, pues con un tema como bien dices, muy interesante. Me voy a dar a la tarea de leer un poquito del currículum de nuestro querido invitado, uno de nuestros queridos maestros de Derecho Civil, yo digo que uno de los grandes en materia de convenios y contratos, ¿no? Es así, de obligaciones. Entonces, al igual que nuestro querido presidente, licenciado en Derecho, egresado de nuestra Facultad de Derecho, tiene estudios de posgrado en Administración y Alta Dirección de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Fue director de la firma Mondragón, bueno, es director de la, bueno, digo fue porque ya no, ¿verdad? Mondragón y Associated, Legal Services, Management Consulting, sí está en receso el maestro, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Perfumería y Cosmética, gerente de la Cámara Nacional de Fabricantes y Envases Metálicos, profesor de Teoría General del Proceso, de Derecho Procesal en la Universidad Justo Sierra, profesor de asignatura en diversas asignaturas de Derecho Civil de nuestra facultad, miembro del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Estado de México, también del claustro de profesores de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados. Por eso les digo que realmente tenemos aquí a uno de los grandes maestros de este colegio, capacitador nacional certificado por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación de Reforma Penal de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Profesor de posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en el Diplomado de Derecho Corporativo, y ha impartido diversos cursos y diplomados dentro de nuestra facultad y al exterior de la República. También ha participado en diversas obras colectivas sobre derecho civil y es actualmente el jefe de asuntos laborales y procedimientos ante las comisiones mixtas de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos en nuestra Facultad de Derecho. Maestro Eduardo Alejandro Mondragón González, bienvenido con este tema que va a causar controversia porque va más allá de las meras capitulaciones matrimoniales. Mi abuela, que era sabia, decía que todos tenemos nuestro momento de burro y ahora van a saber por qué. Cuando estamos enamorados, somos capaces de decir que sí a todo. Sí, mi vida, sí, mi amor, ¿en dónde te firmo? Cuando nos casemos, tú te vas a quedar en la casa y yo te voy a mantener. Sí, mi amor,
claro que sí, mi vida hermoso. Sí, mamita, yo te voy a seguir manteniendo toda la vida y ahorita vamos a ver la gran diferencia. Yo me voy a hacer cargo de los hijos. Si llegara a haber algún conflicto, tú te vas a quedar en la casa, voy a adquirir una casa para ti, para los niños y nunca les va a faltar nada y etcétera, ¿no? Estamos en ese periodo de enamoramiento en donde a todo decimos que sí y todo es de color de rosa. Pero muchas veces sucede que esto no llega a buen término, ¿sí? Una de las formas que se tiene de prever esos conflictos, y hablamos de conflictos porque están acompañándonos varios de nuestros alumnos de mecanismos alternos de solución de conflictos, a los que les mando un abrazo, una forma no de resolver, sino de prever estos conflictos es exactamente el tema que traemos hoy a colación. Esa necesidad de firmar convenios prematrimoniales para tratar de dirimir conflictos más allá de los bienes. Sí, maestro, le cedo a usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias por estar Muchas con gracias, nosotros. maestra. Y nuevamente, muchas gracias. Es un gusto tener la oportunidad de estar con ustedes nuevamente en nuestros jueves de Derecho Civil, que como decía nuestro presidente, el maestro Beltrán Lara, bueno, ya es un evento institucional del colegio de todos los jueves. Y pues nuevamente, maestro Beltrán Lara, nuevamente muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Maestra Gaitán, igual muchas gracias. Y bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a tratar un tema que de entrada es un tema polémico. Podría parecer que es un tema sencillo, pero no lo es. Es un tema que inclusive por la misma evolución que ha tenido en el trato dentro del derecho civil y posteriormente en el derecho de familia, es un tema que tiene sus complejidades, ¿no? Es una figura jurídica que eventualmente ha sido discutida en el sentido de considerarla que no eran pactos válidos porque iban en contra de la naturaleza del matrimonio. Y pues desde luego que el día de hoy, bueno, pues quisiera yo comentar con ustedes algunas cuestiones introductorias, algunos conceptos de lo que son los acuerdos prematrimoniales, las especies que existen, por lo menos hacer un señalamiento de lo que no son los acuerdos prematrimoniales, los diferentes regímenes jurídicos que hay, porque eso sí, estamos en presencia de una figura en plena evolución en el derecho no nada más mexicano, sino en el derecho europeo y en el derecho norteamericano, que es de donde empiezan a ir surgiendo estos contratos prematrimoniales. Y desde luego, pues ya después centrarnos en lo que sucede en el derecho mexicano con esta figura de los contratos, de los acuerdos prematrimoniales, ¿no? Que simplemente a manera de introducción y continuando el hilo de pensamiento, les decía yo, es una figura que es controvertida, es una figura que no siempre ha sido bien vista, es una figura que va en constante evolución y que, como lo señalaba la maestra Gaitán, entre otras de sus ventajas es que sirve para prevenir conflictos o sirve para encontrar mecanismos que nos permitan ir resolviendo conflictos, sobre todo en caso de ruptura del matrimonio. Los que por sus conocimientos, por su práctica, estén en el ámbito del derecho familiar, sobre todo en el caso de los divorcios, pues estarán de acuerdo que hay un alto componente de enojo, de odio, de víscera, de molestia, y entonces eso lleva a que procedimientos que están diseñados para resolverse rápido se vayan alargando, porque sí se disuelve el vínculo matrimonial, pero el convenio correspondiente, pues para poderlo hacer efectivo, para que se pongan de acuerdo, es un problema. Ahora, decía el maestro Iván Lagunes Alarcón hace muchos años en sus clases de Derecho de Familia, decía que cuando las personas van a contraer matrimonio, pulula el amor. Y como pulula el amor, ¿cómo vamos a hablar de dinero? Pensando en aquellos tiempos, sobre todo, en la figura de las capitulaciones matrimoniales.
Entonces, era como un tema vedado el cómo se va a hablar de dinero, por una parte, en la cuestión de capitulaciones matrimoniales. Y mucho más vedado estaba el pensar en el divorcio si apenas vamos a contraer matrimonio. Es decir, los que estén casados seguramente estarán de acuerdo conmigo que cuando se contrae matrimonio, pues la palabra divorcio no existe en el diccionario de ninguno, no es un supuesto pero que ni se imaginan. ¿Por qué? Pues porque es el momento del amor, del enamoramiento, del vamos hacia adelante, vamos a construir juntos, etcétera. De ahí que los acuerdos entre los futuros cónyuges antes de contraer matrimonio, bueno, se conocen como acuerdos prematrimoniales, contratos prenupciales, los prenuptial agreements, los prenups, que ya ven que ahora estamos muy acostumbrados a hablar con acrónimos. Bueno, pues también se conocen como prenups. Y las partes lo celebran, ante todo, buscando regular los efectos económicos que se van a producir en el matrimonio y que, desde luego, queden regulados bajo una serie de criterios. Ese, como vamos a ver, es un concepto ya superado de lo que son los contratos prematrimoniales. ¿Qué es lo que o cuál es la semilla de estos contratos prematrimoniales? Bueno, en el caso del derecho mexicano y en el derecho civil continental en Europa, pues son precisamente las capitulaciones matrimoniales. En este tipo de acuerdos, bueno, pues fundamentalmente de lo que se trata es de establecer el régimen económico matrimonial por el que se van a regir los cónyuges, y ya en algunos casos adicionales, en caso de divorcio, cómo se va a llevar a cabo el reparto de esos bienes. Entonces, en una primera etapa, los acuerdos prenupciales pues estaban encaminados fundamentalmente a los aspectos económicos del matrimonio. Como ustedes saben, y prácticamente en todo el mundo, lo que sería Iberoamérica, Europa continental, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, pues básicamente tenemos dos regímenes patrimoniales para el matrimonio. Uno que es la sociedad conyugal y el otro que es la separación de bienes. En el caso del derecho mexicano, que también tenemos esos regímenes patrimoniales, tenemos la figura de las capitulaciones matrimoniales, a la cual haré referencia un poco más tarde en términos de lo que establece el artículo 189 del Código Civil. Pero en el caso de los acuerdos prematrimoniales, la evolución de los mismos nos ha llevado a incluir en su contenido no solamente los aspectos económicos. Es decir, podríamos pensar en una primera instancia que vamos a regular en un contrato prematrimonial sí los aspectos económicos del matrimonio en cuanto a qué bienes se van a incorporar al patrimonio de esa nueva familia, qué bienes se van a conservar en propiedad individual. De ahí que en algunas ocasiones en estos contratos prematrimoniales encontramos el establecimiento de regímenes mixtos, donde hay una combinación de separación de bienes con una combinación de sociedad conyugal. Y entonces ese es un primer aspecto, la cuestión económica. Un segundo aspecto es en caso de ruptura del matrimonio, que es ahí donde ya no entran las capitulaciones matrimoniales. Es en caso de ruptura del matrimonio, cómo vamos a liquidar el patrimonio, y posteriormente desde ahí se pueden ya empezar a incluir una serie de cuestiones relativas a los hijos, cuestiones relativas a regímenes de guarda y custodia, regímenes de convivencias, montos de pensión alimenticia, fideicomisos de garantía para el caso de que uno de los contratantes muera mientras los menores están en etapa de crecimiento. Es decir, se van estableciendo una serie de cuestiones de carácter personal, y entonces en estos contratos prematrimoniales pues precisamente se contemplan o se pueden contemplar situaciones futuras en el caso, por ejemplo,
qué sucedería si uno de los cónyuges sufre un grave accidente, sufre una enfermedad que lo deje en un estado de incapacidad. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento en todos esos casos? Y desde luego también podemos ir incluyendo reglas relativas a la eficacia de estos acuerdos prematrimoniales. Y miren ustedes, conceptos hay diferentes. Y ya saben que en nuestra profesión a veces empezamos a discutir que si lo correcto es hablar de un acuerdo, de un contrato, de un convenio, de un pacto. Y empezamos desde ahí en algunas ocasiones con la discusión sobre la denominación. Normalmente en la gran mayoría de la literatura, y sobre todo en la literatura española, que es donde tenemos, para efectos del derecho mexicano, una fuente más cercana, la literatura española, la literatura italiana, ellos normalmente hablan de acuerdos prematrimoniales o pactos prematrimoniales. En algunos casos, que son los menos, hablan de contratos. Y entonces, por ejemplo, dicen, y este es un concepto tomado de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, que dice, un acuerdo prematrimonial, también llamado acuerdo prenupcial, fíjense, es un contrato celebrado entre dos personas antes del matrimonio, en el que se especifican los activos de cada una de ellas y cómo se repartirán en caso de que el matrimonio se termine por causas no naturales. Es decir, ya aquí estamos hablando los de causas no naturales, la posibilidad de divorcio. Visto en ese contexto, la causa natural de terminación del matrimonio serían los cónyuges, fundamentalmente. Y aquí les voy a ir compartiendo unos conceptos y ustedes mismos van a poder ir viendo cómo va evolucionando y se va ampliando el concepto de estos acuerdos prematrimoniales. Otro más, se dice que un acuerdo prematrimonial es un acuerdo escrito hecho por una pareja con intenciones de contraer matrimonio, en el que se especifica el convenio regulador que esta pareja desea que se contemple en caso de que se divorcie. Vean cómo es también, independientemente de las ventajas que vamos a ir viendo más adelante, y eso lo podemos guardar o lo debemos guardar en nuestro disco duro, es un instrumento de previsión. ¿De previsión de qué? De futuros conflictos. Es un instrumento que nos permite en cierto momento y con mayor objetividad determinar qué va a pasar con un conjunto de situaciones económicas y personales originadas del matrimonio. Bien, por ejemplo, en el derecho europeo se habla mucho de los negocios jurídicos. Ya ven que nosotros vamos más con la teoría bipartita francesa de los hechos y los actos jurídicos, y en Europa pues van más, excepto Francia, pero por ejemplo Alemania, Italia, la misma España, con la teoría tripartita de hechos, actos y negocios jurídicos. Y dentro de este grupo de negocios jurídicos están lo que se llaman los negocios jurídicos de derecho de familia. Y hablando de un contrato prematrimonial, en la doctrina española y también en la jurisprudencia, se dice que los contratos prematrimoniales son aquellos negocios jurídicos de derecho de familia en virtud de los cuales quienes tienen proyectado contraer matrimonio o se encuentran en situación de normal convivencia matrimonial, entiéndase concubinato, regulan total o parcialmente las consecuencias o efectos tanto personales como patrimoniales que pudieran derivarse de la eventual ruptura o disolución de su matrimonio, sea por su separación o divorcio. Entonces, creo que aquí tenemos un concepto más amplio, más actual de lo que son estos llamados contratos o acuerdos prematrimoniales, que en realidad, y a reserva de que en algún momento alguien rebata el punto, pues podríamos decir que hablar de acuerdos prematrimoniales, pactos prematrimoniales, contratos prematrimoniales, estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. Y si siguiéramos el pensamiento
del maestro Cimental Franco, pues él lo primero que nos diría, ese es que el género es el acuerdo y después ya vienen ahí toda una serie de especies, para que no entremos precisamente en ese jaloneo sobre cuál es la denominación correcta. En el caso de México, la nomenclatura mayormente utilizada es contratos prematrimoniales o contrato prematrimonial, que como veremos más adelante, bueno, pues tiene sus connotaciones. Ahora, en el caso de los contratos prematrimoniales, ok, ya tenemos un concepto amplio de que es un negocio jurídico del derecho de familia. Esto nos lleva también a establecer que, partiendo de la aplicación del principio de la autonomía en la voluntad, que es un principio de rango constitucional, porque así lo ha reconocido la Corte, bueno, pues los únicos límites que hay a ese principio de la autonomía en la voluntad son las asimetrías que pudiera haber entre las partes contratantes y la posibilidad de discriminación, así lo manejó la Corte, derivada de esas asimetrías. ¿Por qué hago este comentario? Porque vamos a ver, ya que lo analicemos a la luz del derecho mexicano, cómo este principio de la autonomía y la voluntad se va ahora sí, se va a, vamos a decir, a mezclar con otros principios de rango constitucional, y entonces eso, aunque no tenemos una regulación específica, sí nos va a permitir darle toda una estructura normativa a nuestros contratos prenupciales o a nuestros contratos prematrimoniales. Ahora, existen algunas especies de contratos prematrimoniales. Existen los que se llaman los contratos prematrimoniales, vamos a decir, puros, que a su vez pueden contener lo que se denomina o pueden dar lugar a lo que se llaman los convenios prerruptura y los convenios post-ruptura. Es decir, que en el mismo contrato acuerden toda una serie de cuestiones de carácter económico y personal de esa nueva familia que se está gestando por el matrimonio y por extensión a través de concubinato, y lo que podría, o las reglas que podrían aplicarse una vez que se haya roto ese matrimonio. Entonces, en la doctrina van a encontrar, vuelvo a repetir, que hay los contratos prematrimoniales puros y como especie los contratos o en algunos casos las cláusulas prerruptura y las cláusulas post-ruptura. También van a encontrar en la literatura lo que se llaman los contratos postmatrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que las personas han contraído matrimonio, sobre la marcha pueden celebrar un contrato en el que regulen los aspectos patrimoniales y un conjunto de aspectos personales mientras dure el matrimonio, y también qué reglas o qué estipulaciones aplicaríamos en caso de ruptura del matrimonio, que esa es precisamente podríamos decir, la ventaja que tienen estos contratos prematrimoniales con respecto a las capitulaciones matrimoniales puras y simples que tenemos reguladas en el artículo 189 de nuestro Código Civil. Y desde luego que al hablar de estos contratos prematrimoniales y de sus diversas especies, debemos de considerar que es una figura que al día de hoy viene tomando mucha fuerza. En algunas otras latitudes ya la tiene y ya viene en una franca consolidación. En el caso del derecho mexicano, quizá en los últimos 7 años, cada vez vamos viendo con mayor frecuencia el que se hable de contratos prematrimoniales, de estos acuerdos prenupciales, ya no como un tabú, sino como un mecanismo de previsión, como un mecanismo de regulación. Inclusive en alguna literatura se refieren a los convenios de regulación por parte de los cónyuges, precisamente para ir poniendo en orden una serie de aspectos económicos y personales.
Desde luego que hace rato que la maestra Gaitán nos comentaba o nos compartía el comentario de su señora abuela. Bueno, pues debemos de pensar que al día de hoy, y no al día de hoy, probablemente desde la década de los 90 del siglo pasado, o mitad de los 80 del siglo pasado, al día de hoy, la idea de los jóvenes ya no es casarse tan jóvenes como podría ocurrir en otras generaciones, donde había veces que decían, oye, llegaste a los 25 soltero o soltera, no, bueno, ya eres un quedado, y ya, no. Al día de hoy, si se fijan, la dinámica es totalmente diferente. La gran mayoría de los jóvenes quiere estudiar, hacer un posgrado, viajar, trabajar, ganar su dinero, divertirse, y ya probablemente en la década de los 30 de su vida, entonces ya piensen en la formación de una familia, ya piensen en algún momento. Antes también era así como que, uy, ¿y cuándo van a encargar? Al día de hoy, pues esa es una cuestión que ya no es prioritaria. Claro que también algunos de nosotros, todavía cuando estudiamos Derecho de Familia, pues nos enseñaban que el matrimonio era para ayudarse a soportar las cargas de la vida y a procrear la especie. Era así como que lo básico que partía del derecho civil francés. Al día de hoy los objetivos son otros totalmente diferentes, hablar de una comunidad de vida con la posibilidad de crear o de procrear o no procrear, es decir, ya la visión es muy diferente. Ahora, si a eso le suman que las mujeres vienen, porque esa es una realidad, y qué bueno que es una realidad, las mujeres vienen empujando muy duro en todos los ámbitos económicos, laborales, científicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas mujeres que en cierto momento de su vida tienen un muy buen patrimonio. Y entonces ya también el pensamiento es diferente, ya no es el we are the world y vamos juntos, happy together, no, es, a ver, yo tengo un patrimonio que me ha costado mucho trabajo irlo formando, ya lo tengo. Ok, bueno, a ver, me voy a casar con alguien y en muchas ocasiones el pensamiento es, me voy a casar con alguien para que si nos divorciamos se quede con la mitad de mis bienes o para que me deje sin bienes o que le tenga yo que dar pensión o que tenga yo que realizar, le tenga yo que dar una compensación porque estuvo conmigo, si la que tuvo la fortuna fue mi contraparte, no yo. Por decirles algún ejemplo, bueno, es ahí a donde entra precisamente la importancia de estos contratos prematrimoniales, de estos negocios jurídicos del derecho de familia. Ahora bien, ¿qué es lo que no son? Porque creo yo que al día de hoy, y sobre todo por lo menos en la parte doctrinal y en lo que estamos viendo en la práctica, debemos de ir ubicando diferentes figuras. ¿Qué no son los contratos prematrimoniales? Número uno, no son las capitulaciones matrimoniales, por lo menos vistas a la luz del texto del artículo 189 de nuestro Código Civil. Porque fíjense, el artículo 189 del Código Civil lo que nos dice es: las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal deben contener, primero, la lista detallada de los bienes inmuebles que cada cónyuge lleve a la sociedad con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten, la lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad, 3, nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos, la declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o solo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que se hayan de entrar que hayan de entrar a la sociedad, la declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes o solamente sus productos. En uno y otro caso se determinará con claridad la parte que en los bienes o sus productos corresponde exclusivamente al que le ejecutó, o si debe de dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción, las dichosas gananciales.
la declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, la declaración acerca de si ambos cónyuges o solo uno de ellos administrará la sociedad, la declaración acerca de los bienes futuros que adquieran durante el matrimonio, si forman parte de la sociedad o pertenecen nada más al adquirente, la declaración expresa de si la comunidad ha de comprender o no los bienes adquiridos por herencia, legado, donación o don de la fortuna, las bases para liquidar la sociedad, de tal manera que, bueno, este es, como pueden observar, y desde luego que en la práctica este asunto de las capitulaciones matrimoniales, tristemente es un detalle al momento de contraer matrimonio del que pues, prácticamente nadie hace caso. Como están con la emoción de que se van a casar y como decía el maestro Iván Lagunes, el amor pulula, bueno, que las capitulaciones, fírmale, sí, fírmale, ¿qué capitulaciones? Ni que 8 cuartos. Yo les comentaba en alguna otra conferencia, incluyendo a los abogados, porque en la casa del herrero asadón de palo, y entonces, sí, ya te vas a casar, y ¿dónde le firmo? Y aquí muy, muy contento todo el asunto, y las capitulaciones matrimoniales pasaron a segundo término. Es más, no se les había dado atención que había diversos códigos civiles, sobre todo del interior de la República, donde decían que si no había capitulaciones matrimoniales, se entendía que el régimen patrimonial era sociedad conyugal. Fue pasando el tiempo y en una regla similar después dijeron, no, si no hay capitulaciones matrimoniales, entonces se entiende que es por separación de bienes. Y ahí quedó. Y entonces, ¿qué previsiones, qué condiciones, qué arreglos? Ninguno. Por eso les decía yo, un contrato prematrimonial en México y a lo que tenemos en el Código Civil no es igual a capitulación matrimonial. ¿Qué otra cosa? No es lo que se llama en otras legislaciones, no es un convenio regulador homologado judicialmente. Tampoco. ¿Por qué? Porque en el convenio regulador homologado judicialmente sería el equivalente al convenio de divorcio que anexamos a las demandas cuando hacemos la solicitud de divorcio. Entonces, tampoco es eso, porque más bien ese es fuente de problemas, y si no, todos los que litigan familia van a coincidir conmigo. Sí, ya se disolvió el vínculo matrimonial, perfecto. Sí, ahora como se quedaron a salvo los derechos, porque no hubo acuerdo en el convenio, bueno, pues entonces ahora sí empezamos el largo tránsito a estarnos peleando por el monto de la pensión, guarda y custodia, quién se queda con la casa, el régimen de convivencias y todo lo que le vamos agregando ahí. Y desde luego, si vamos a disolver la sociedad, porque si es que se fuera el régimen patrimonial, pues estarán de acuerdo que estaríamos metidos en un verdadero problema. También no es lo mismo que los pactos privados de separación. ¿A qué me refiero con esto? En algunas ocasiones, cuando las partes o vamos a decir, los contrayentes, bueno, ahora ya los esposos, entran en una etapa de crisis, un poquito así como que vamos a darnos un tiempo, pero dicho en serio, en el sentido de decir, a ver, vamos a darnos un tiempo, vamos a separarnos temporalmente, pero mientras vamos a regular qué va a suceder con algunas cuestiones económicas y patrimoniales. Ok, no es eso tampoco un contrato prematrimonial, porque ya es post. Es decir, acuérdense, hablar de prematrimonial es que lo estamos haciendo antes de contraer matrimonio, o antes inclusive de formar una familia a través de la figura del concubinato. Y entonces esos pactos privados de separación de hecho tampoco son un contrato prematrimonial. Ahora, en el caso del contrato prematrimonial, por ejemplo, el maestro Andrés Marín de la Universidad de Murcia dice lo siguiente: los pactos están adquiriendo popularidad y son bastante frecuentes, atractivos, fíjense,
para aquellas personas ya divorciadas que desean contraer matrimonio con sus nuevas parejas y permiten regular aspectos de la vida futura, tanto en los aspectos económicos como en las posibles consecuencias económicas y a la problemática que pueda surgir dentro del matrimonio. Entonces ya vimos, no son capitulaciones matrimoniales, no son convenios reguladores homologados pues, judicialmente, no son pactos privados de separación temporal, sino que este es un contrato, podríamos decir, o un negocio jurídico de familia, porque me encanta esa expresión, es un negocio jurídico mucho más amplio, con una cobertura que nos permita definir todas las cuestiones patrimoniales, ahora sí, podríamos decir, antes, durante e inclusive después de la disolución del matrimonio, y nos permite también incluir todo un conjunto de aspectos de carácter personal con respecto a las partes y con respecto a los hijos que eventualmente podrían venir en esa relación, e inclusive poder incluir algunas cláusulas, porque por ejemplo, algo de lo que a veces se discute es la eficacia. ¿Y a qué me refiero con la eficacia? A que las condiciones se mantengan igual, o que las condiciones se mantengan en una situación, vamos a decir, dentro de los parámetros de previsión y planeación que las partes tomaron en consideración para crear este acuerdo prematrimonial. Bien, ahora, existen diversos regímenes jurídicos en diferentes partes del mundo. Ustedes en la literatura van a encontrar que quienes en cierta medida hicieron famoso este tipo de acuerdos prematrimoniales, pues son precisamente estrellas de cine, deportistas, de los que cobran grandes cantidades de dinero, ciertas personalidades, donde, bueno, pues un divorcio eventualmente les podría salir muy caro y convertirse en un problema bola de nieve. Este tipo de contratos prematrimoniales pues nos va permitiendo por lo menos ordenar, darle un cauce a la disolución de ese vínculo matrimonial. De tal manera que encontramos lo que se llaman modelos de reconocimiento positivo, es decir, modelos en donde hay legislación expresa en cuanto a los acuerdos prematrimoniales y su contenido, como puede ser en el caso de la Ley de Familia de Cataluña, que es una de las comunidades más grandes de España, donde, bueno, pues precisamente en su código de familia tienen un conjunto de disposiciones expresas que regulan con amplitud estos acuerdos prematrimoniales. Y miren, por ejemplo, en el artículo 231 de su Código Civil dice, los pactos en previsión de una ruptura matrimonial, que también es otra de las denominaciones que a veces utilizan, pueden otorgarse en capítulos matrimoniales o en escritura pública. En el supuesto de que sean antenupciales, solo son válidos si se otorgan antes de los 30 días anteriores a la fecha de celebración del matrimonio. Y después habla de la necesidad de que un notario los autorice y los pactos de exclusión o limitación de derechos deben de tener carácter recíproco y precisar con claridad los derechos que se limitan o a los que se renuncian, de tal manera que el cónyuge que pretenda hacer valer un pacto en prevención de una ruptura matrimonial tiene la carga, dice, de acreditar que la parte otra disponía en el momento de firmarlo de información suficiente para haberlo suscrito. Luego están lo que se llaman los modelos sin reconocimiento positivo, que es el caso de España, el caso del Reino Unido, y yo soy de la idea que México se ubica en este modelo normativo. Por una cuestión, no hay regulación expresa en el Código Civil de estos contratos prematrimoniales con la amplitud que lo estamos considerando. Sin embargo, a través de la jurisprudencia
se han venido haciendo construcciones muy interesantes, que en el caso de México también llama la atención, que si ustedes buscan en el Semanario Judicial de la Federación, contratos prematrimoniales, acuerdos prenupciales, contratos, no tenemos, pero ni tesis aisladas. ¿Por qué? Porque es una figura que apenas viene tomando fuerza, pero como pasa con los contratos atípicos, bueno, tenemos dentro del sacrosanto, único e inigualable Código Civil, tenemos un conjunto de reglas generales de los contratos, tenemos ahí una serie de cuestiones de las cuales podemos echar mano para construir un muy buen contrato prematrimonial, más esa consideración a la que ya se halló referencia del principio de la autonomía de la voluntad, que ahora es de rango constitucional. Y si nos ponemos muy exquisitos, que seguramente la maestra Gaitán algo me diría al respecto, ¿y dónde quedó el principio del interés superior del menor? ¿Y dónde quedó el derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿Y dónde quedó el principio de igualdad de las mujeres? Bueno, todo eso, todo ese conjunto de mecanismos los vamos a incluir en nuestro contrato prematrimonial. Y existen los modelos mixtos, como el modelo norteamericano y el modelo alemán. ¿Por qué mixtos? Porque tienen una reglamentación muy, muy general por ejemplo, en Estados Unidos, el Prenuptial Act, entre otros, hay otro del Prenuptial Agreement, y lo demás se ha venido construyendo en jurisprudencia. Y en Alemania hay una cuestión muy similar, una regla muy general en el Código Civil alemán, y lo demás, todo el crecimiento ha sido a través de jurisprudencia, de esa tendencia que algunos, como el maestro Rodolfo Luis Vigo, le llaman la judicialización del derecho, es decir, la construcción del derecho en los tribunales, que es algo con lo que también vamos a seguir trabajando. Y entonces, bueno, decíamos, están estos tres modelos regulatorios, pero llevado ya al caso de México, pues yo soy de la idea de que estamos en presencia de un modelo sin reconocimiento positivo, o de un contrato atípico, o de un negocio jurídico de familia atípico. ¿Por qué? Porque no tenemos una regulación específica. Ahora bien, si el acuerdo prematrimonial es un contrato, como dicen varios, celebrado entre dos personas antes del matrimonio, en el que se especifican los activos de cada una de ellas y cómo se van a repartir, así como un conjunto de aspectos personales para el caso de que el matrimonio termine por causas no naturales, pues entonces quiere decir que estamos en presencia, número uno, de un contrato, llevado esto a la luz del derecho mexicano. Estamos hablando, número uno, de un contrato. Y que aquí todavía tendríamos que entrar a la discusión si realmente es un contrato o es un convenio en sentido amplio. Fíjense ustedes, el artículo 1792 del Código Civil más o menos les dice que convenio es el acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Lo que en las clases de obligaciones les dicen es un convenio lato sensu. Y posteriormente, como especie de ese convenio, el contrato, que es el código en el 1793 dice que los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. De ahí que, si lo vemos bajo esa óptica, pues, ¿qué pasaría? A ver, si hablamos de un acuerdo prenupcial, estaríamos hablando de que el punto de partida es un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades, a la luz de lo que dice nuestro Código Civil, nos serviría, fíjense, sí para crear, para transmitir, eventualmente para modificar o extinguir derechos y obligaciones. De ahí que quizá, más que hablar de un contrato así en estricto sentido a lo que dice el Código Civil, estaríamos pensando en que es un pacto, en que es un convenio en sentido amplio. Ahora, esto evidentemente que es un acto jurídico, a la luz de nuestro Código Civil. Por lo tanto, requiere sus elementos de existencia y sus elementos de validez.
los elementos de existencia, que son el consentimiento y el objeto, y que están regulados en el artículo 1794 del Código Civil, y por el otro, sus elementos de validez, que los encontramos regulados en el artículo 1795, interpretado a contrario sensu, de tal manera que, bueno, pues requerimos, sí, capacidad, como diría el maestro Sánchez Medal, capacidad general para contratar, necesitamos, desde luego, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto y, desde luego, la forma, que en el caso de México se ha venido utilizando para efectos de darle mayor validez y para efectos de contar con una documental pública que haga prueba plena del contenido del documento, bueno, pues es un acuerdo prematrimonial que vamos a protocolizar ante notario público. Ahora, si lo vemos así, pues muchos dirán, bueno, pues es un contrato común y corriente, pues es normal, entonces pues no tiene mucha importancia. Pero cuando empezamos a incluir una serie de principios, y también hay otra cuestión que no podemos perder de vista de ninguna manera. Cuando hablamos de derecho de familia, estamos hablando de disposiciones de orden público, de interés social, irrenunciables, protectoras, tutelares, apapachadoras, todo lo que ustedes quieran, y entonces ya nos cambió el contexto de las cosas. Ya nos salimos de la parte estrictamente privada, de la autonomía de la voluntad, de que le podamos poner a nuestro acuerdo todo aquello a lo que nos podamos comprometer y cumplir, siempre y cuando no alteremos el orden público o las buenas costumbres. Porque si bien es cierto, y como decía el maestro Buitrón Fuentevilla hace unos días en el curso de actualización, pues sí le copiamos a los alemanes esa parte de las buenas costumbres que, como diría Jelinek, es el contenido axiológico de cada grupo social, pero a lo que voy con esto, y es la parte que creo yo que lo empieza a hacer también más interesante. Sí estamos en presencia, en principio, de una figura que en el caso de México, como no tenemos reglas específicas, ¿qué es lo que estaríamos aplicando? Bueno, pues las reglas generales de los contratos, pero tendríamos invariablemente que tomar en consideración cuestiones propias de los derechos fundamentales, cuestiones de orden público, porque esa es la naturaleza de las normas del derecho de familia. Tendríamos que estar muy atentos al contenido del artículo 1830, cuando nos dice que es nulo aquello que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Desde luego, sí, a los límites del principio de la autonomía de la voluntad y al involucramiento de una serie de principios como el principio de igualdad, el principio de buena fe, tomar en consideración que no se lesionen los derechos al libre desarrollo de la personalidad, ya lo decíamos, el principio del interés superior del menor, y yo no dudaría que en cierto momento se vaya a incluir también como principio de interés superior la protección de las personas con discapacidad y la de los adultos mayores. Que esos, para los adultos, para en prevención a cuando se llegue a la etapa de ser adulto mayor, estos contratos prematrimoniales van a ser una muy buena herramienta, porque tristemente ahora vemos en los juzgados familiares una cantidad muy grande de litigios en los que los hijos quieren dejar sin patrimonio a los adultos mayores o los quieren declarar en estado de interdicción cuando en realidad no lo están, para irlos despojando de su patrimonio o irlos alejando. Entonces, desde aquí también podemos empezar a incluir ese tipo de cláusulas. Ahora, fíjense, cuando tenemos que involucrar cuestiones de derechos humanos, cuestiones de principios considerados, como diría Robert Alexi, como mandatos de optimización de la norma para hacer más amplia la esfera de cobertura, de protección, de previsión en caso de disolución del vínculo matrimonial, en caso de que alguna de las partes en el camino pierda su capacidad y entonces efectivamente lo tuviéramos que sujetar a interdicción, etcétera. Todo eso
lo podemos ir incluyendo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos, y fíjense, primero nuestra cobertura al principio de la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad, entonces, ¿dónde la voy a empaquetar? En mis normas de orden público. Voy a cuidar lo que dice el 1830 para que no sea nulo o alguna o varias de las cláusulas o todo el contrato prematrimonial, y vamos a considerar precisamente esos principios del interés superior del menor, el principio de igualdad, el principio de buena fe, y donde hay una discusión muy interesante es en la parte de las cláusulas penales y de las compensaciones por incumplimiento, etcétera. Y me explico. Si nosotros analizamos un contrato bilateral común y corriente, bueno, pues ya sabemos que el artículo 1840 del Código me permite incluir una pena convencional con la limitante de que no sea mayor en cuantía, en valor y en cuantía que la obligación principal, independientemente ahora también de toda la jurisprudencia que hay con relación a la usura, como vista como explotación del hombre por el hombre, etcétera. Pero en toda la literatura y en las construcciones jurisprudenciales se dice, a ver, no le puedes incluir cláusulas penales que tuvieran como resultado, número uno, que una de las partes tuviera que seguir conviviendo, porque si no se divorcia, una de dos, o la vas a dejar sin bienes o vas a generarle una afectación inclusive personal con respecto a la convivencia con los hijos por el tipo de pena convencional. Entonces, el maestro Barroso Figueroa hace algunos años decía que en derecho de familia hay una serie de contratos, pero que no debíamos analizarlos nada a la luz del derecho civil patrimonial, sino que teníamos que tomar en consideración las especiales circunstancias del derecho de familia. De ahí que si estamos haciendo un contrato prematrimonial, pues debemos de ser muy cuidadosos y desde luego ahí nosotros como abogados, somos, porque es nuestra función, entre otras, asesorar para prevenir y resolver problemas, o inclusive de los notarios, el poder explicar con detalle, decir, oye, a ver, no le puedes poner una cláusula convencional de esta naturaleza, no puedes pensar en que le vas a dar un tratamiento en caso de incumplimiento similar al que le podrías dar en cumplimiento de un contrato bilateral, vamos a pensar una compraventa, una prestación de servicios profesionales, etcétera. Entonces, ahí les decía yo, hay mucha discusión en la doctrina. Porque hay quien dice, no, sí, si hay autonomía en la voluntad, pues le puedes poner lo que quieras. Los tribunales europeos en jurisprudencia se han venido decantando por la anulación de esas cláusulas que contengan penas convencionales, precisamente previendo que pueda constituirse en un elemento de intimidación que con posterioridad impida que el cónyuge que ya no quiera estar en esa relación matrimonial no se pueda zafar de ella, porque el perjuicio económico fundamentalmente sea muy alto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense un contrato donde diga que la señora, vamos a pensar como en el caso de México, renuncia a la compensación a que tiene derecho en caso de divorcio porque se dedicó a la administración y dirección del hogar. No, bueno, pues en primer lugar no la puedes renunciar en el caso de nuestro derecho. Entonces, sí hay que considerar que estos contratos prematrimoniales, en toda su amplitud, también tienen limitaciones. En el caso de México, pues simplemente no tenemos todavía un marco normativo, por lo menos en la Ciudad de México, que nos permita darle un orden, pero si vamos considerando o revisando las experiencias de otros países, las construcciones jurisprudenciales de otros países, entonces pues sí podemos tener una idea de cómo estructurarlo, pero sobre todo no perdamos de vista ni el artículo primero constitucional, ni el artículo cuarto constitucional, desde luego, y
las reglas generales de los contratos, el artículo, el artículo correspondiente de nuestro Código Civil en el que se establece la igualdad del hombre y la mujer, es decir, en el artículo 2. Es decir, podrían parecer cuestiones que no van relacionadas, pues recuerden ustedes que al día de hoy vivimos en la época del derecho constitucional y los derechos humanos, aunque el derecho civil sea el mejor y el más bonito de todos, pero bueno, hay que convivir y hay que incluir todas estas cuestiones de derechos humanos. Otra de las cuestiones que también es importante considerar es qué vamos a hacer en el caso de que las circunstancias cambien. Y aquí, desde el punto de vista práctico, pues no hay más que agregarle una cláusula, ahora sí, una rebus sic stantibus, en el sentido de que, bueno, te comprometes a cumplir todo aquello a lo que te hayas comprometido si las condiciones se mantienen igual, y desde luego se puede agregar una cláusula que permita que las partes, en caso de que haya cambio de condiciones, es más, inclusive vamos a suponer que cuando se celebra este acuerdo prematrimonial se calcula que en X tiempo se tendrá un patrimonio de X valor. Bueno, ¿y qué pasa si no se llega a esa cifra? O al revés, ¿qué pasa si se multiplica? Bueno, ¿vamos a seguir en las mismas reglas o lo vamos ajustando? Y entonces, ese que fue nuestro pacto prematrimonial se nos va a convertir en nuestro pacto postmatrimonial, donde vamos a seguir regulando todo este conjunto de situaciones. Y miren, como todas las cuestiones en derecho, y como todas las cuestiones derivadas de la actividad humana, hay pros y hay contras. Y miren, por ejemplo, el maestro Cristóbal Pinto, que es de la Universidad de Euskadi, dice, por ejemplo, en las ventajas, que no son las únicas, dice, a través de ellos las partes afrontan de manera realista su relación y pueden regularla de conformidad con sus mutuas aspiraciones, intereses y valores, los cuales pueden no coincidir con los establecidos con carácter general por el legislador en las normas sobre los efectos comunes a la separación y el divorcio. Es decir, también aquí tenemos la posibilidad, algunos dicen, por ejemplo, que los que dan derecho a familia se les pueden hacer así, erizar un poquito los cabellos, cuando en alguna literatura dice que el matrimonio no es nada más una cuestión romántica y de derecho, sino que es una cuestión de carácter comercial, y al ser de carácter comercial, pues hay que regularla. Entonces, imagínense, ¿cómo? ¿Qué van a decir nuestros maestros y maestras de derecho familia que estamos diciendo que el matrimonio puede ser una relación comercial? Pero es una manera metafórica de explicar cómo se puede complicar el asunto. ¿Qué otra cosa? Dice, se señala su especial interés en el caso de las familias recompuestas o reconstituidas en las que la existencia de hijos no comunes y de patrimonios de cierta entidad anteriores al matrimonio constituyen importantes y específicos factores escasamente tenidos en cuenta por el legislador. Es cierto, porque a veces, sobre todo en las segundas nupcias, son los tuyos, los míos y los de nosotros, y entonces también ahí nos cambia el contexto, es decir, a ver, yo voy a asumir la manutención de los anteriores, oye, no, pero a ver, su papá les da, no, y empezamos a ir regulando, que claro, suena feo, porque no estamos acostumbrados en nuestro medio a tratar el tema como tal, porque podríamos decir, oye, es una concepción muy mercantilista, muy materialista del matrimonio. No, es una cuestión de previsión. ¿De previsión de qué? Número uno, del conflicto que se puede generar en caso de que el matrimonio se disuelva. Y les decía yo, y en el caso de México, también por analogía y de conformidad con todas las reformas que se han venido haciendo, un tratamiento similar podemos hacer en materia de concubinato. ¿Qué otra cosa? Luego dice, hay que pensar que muchas personas que contraen matrimonio ya han pasado por una anterior crisis matrimonial y por la mala experiencia previa quieren impedir que una nueva separación
o divorcio suponga una repetición de patrones anteriores. Se reducen los costos financieros y emocionales de la ruptura conyugal porque ya están regulados desde el inicio. Y luego, dice, en otras ocasiones son motivos extraconyugales los que aconsejan establecer estos acuerdos prematrimoniales, como la conservación de una empresa, de una actividad profesional compartida, que en algunas ocasiones pues hay que procurar sacarla de los problemas de carácter familiar. Pero también tiene sus desventajas, no crean que todo es una maravilla. Claro, como todo es perfectible, y nosotros, que somos los abogados, que se presume que somos los conocedores del derecho, nosotros somos los responsables de construir buenos contratos prematrimoniales, de dar una buena asesoría. Y yo insisto también que hay momentos donde nos tenemos que sentar con los financieros, porque como abogados también nos tenemos que acostumbrar a trabajar en equipos multidisciplinarios, y habrá momentos donde necesitemos que se siente un contador, un financiero, que nos haga una corrida, si estamos hablando de un capital grande o de cierto capital que eventualmente, bueno, y si lo invertimos y cómo lo cuidamos, bueno, pues a ver, que venga un financiero y nos diga para que lo podamos incluir como parte de las cláusulas. Por ejemplo, hay casos donde, y también depende de la forma en que se haga, por decirles algo, algunas desventajas, dicen algunos. Requerir que ceda su derecho a la herencia de los bienes de su cónyuge cuando éste muera, pues ahí habría que verlo con mucho cuidado. Dice, si usted contribuye al éxito y crecimiento continuo del negocio o práctica profesional de su cónyuge y le permite que se enfoque en sus actividades profesionales, podría no tener derecho a reclamar una parte del incremento con el valor de negocio o práctica, si así se acordó en el acuerdo prematrimonial. Fíjense, este es uno de los problemas con los que batallamos mucho en la práctica. Ustedes saben que en muchas ocasiones cuando los jóvenes, sobre todo, contraen matrimonio, bueno, pues hacen el esfuerzo por conseguir un crédito bancario o un crédito en Infonavit para comprar una vivienda, a veces no alcanza con el de uno solo, entonces el otro cónyuge pone una parte, pero al final del camino pues queda el inmueble a nombre nada más de uno, y lo mismo sucede con los negocios, donde a lo mejor alguien puso el capital, pero quien lo trabajó, quien lo hizo crecer es el otro cónyuge. Y como no se dice nada de eso, al momento del divorcio, pues a ver, es que aquí dice que es mío. Oye, pero yo te di el 50% del monto del crédito, yo lo trabajé, yo le metí, pues con la pena, pero aquí dice que es mío. Entonces, ese tipo de circunstancias se pueden considerar aquí, ¿no? Luego dice que una de las debilidades, una de las desventajas de proyectar cómo se manejarán potenciales problemas y lo que puede parecer una concesión en el romance, pues puede después convertirse en un problema. Luego, otras, comenzar una relación con un contrato que establece las particularidades de lo que sucederá en caso de divorcio o muerte, se puede engendrar una sensación de desconfianza en la pareja, ¿no? Si no es un tema fácil, y menos en nuestro medio. O sea, no es un tema así que pase con tan terso, no, todavía es, por eso no lo tenemos regulado, pero poco a poco vamos viendo, y quizá el maestro Beltrán Lara en su experiencia notarial nos va a compartir en algún momento, si vamos viendo que hay un incremento de personas que van haciendo sus contratos prematrimoniales, a veces nada más en la parte económica, nos dice que no, es que es todavía una figura rara de discusión, de desconfianzas, a ver, imagínense los que ya sean más o menos grandes, que nos estén acompañando, que tengan hijos ya de la década de sus 20, que llegue alguien y les diga, oiga, y es que vamos a celebrar un contrato prematrimonial con tal, pues a lo mejor no les cae tan bien. Ahora,
si se asesoran de un buen abogado, que es lo que en todos lados también se recomienda, de un buen abogado, de un buen notario, bueno, pues entonces ya las condiciones cambian, ¿no? Por ejemplo, otra de las desventajas, durante el periodo de luna de miel en la relación, uno de los cónyuges puede convenir términos que no benefician del todo a sus propios intereses, es decir, puede sentirse tan enamorado que no le preocupan los aspectos financieros y no puede imaginar que la pareja pueda separarse de forma definitiva. Yo creo que ha sido más claro para efectos de las desventajas, pues, ¿cómo se llama? Tenemos, les decía yo, es un tema, y ya para concluir, es un tema de, sí, maestro Beltrán Lara, adelante, por favor. Nada más, yo no sé, y lo dejo ahí para sesiones posteriores, si el enamoramiento podría ser un vicio de la voluntad. Ya no le sigo, ¿no? Pero valdría la pena. Es que es un gran tema, Eduardo, y una gran exposición. No te quiero robar tiempo porque lo estás haciendo maravillosamente. Muchas gracias. Bien, siguiendo con esto, siguiendo con esta parte, y ya para concluir en el caso en el día de hoy, pues yo les podría decir lo siguiente. Número uno, es altamente conveniente, es altamente conveniente sí pensar y en su caso suscribir un acuerdo, un pacto, un contrato prematrimonial y protocolizarlo ante notario público para que tengamos tengamos un documento, ahora sí, una formalidad ad probationem, una formalidad ad substantiam, de tal manera que nos quede muy claro a qué nos comprometimos y sobre todo verlo con el realismo de lo que implica el contrato prematrimonial. No lo estás haciendo en mal plan, lo estás haciendo para prevenir qué, cómo, qué y cómo, e inclusive quién o quiénes van a ir resolviendo las cuestiones tanto patrimoniales como personales en caso de que haya una disolución del vínculo matrimonial y que yo les diría también extendida al concubinato, porque finalmente en casi todos los países donde tenemos este tipo de figuras jurídicas, sí se incluye también el asunto del concubinato. Y finalmente, como les decía, siempre incluyan, o es muy conveniente incluir en el contenido, que así dicho muy rápidamente, ¿qué tendría de contenido? Pues nuestras declaraciones, y en las declaraciones es muy importante que se acompañe el inventario de los bienes que se van a incluir, si es que ya se tienen, y les decía yo, toda la parte de declaración, y luego sí ir entrando al clausulado, de tal manera donde quede claro, bueno, a ver, oye, ¿qué régimen patrimonial queremos? Queremos un régimen patrimonial mixto, entonces, ¿qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué va a pasar en el caso de los hijos? ¿Qué va a suceder en caso de que a lo mejor pensamos en que queremos 2 y a la mera hora son 3? Bueno, ¿cómo vamos distribuyendo esa parte? Y luego sí, quizá la parte de... vamos a decir, la parte no agradable del convenio, qué vamos a hacer y cómo vamos a realizar todo el proceso en caso de divorcio o en caso de una nulidad de matrimonio, lo que le llaman a los españoles las causas no naturales de terminación del matrimonio. Y como les decía yo, sean muy cuidadosos con la forma, por un lado, con lo que son el cambio de circunstancias, que ahí evidentemente sí podríamos eventualmente poner una cláusula como la rebus sic stantibus e inclusive agregarle una cláusula, que eso funciona mucho, donde las partes en caso de conflicto se obligan, fíjense, a agotar un mecanismo, algún mecanismo negocial. Llámenle mediación, llámenle conciliación, llámenle negociación, lo que se les ocurra antes de entrar en la parte de conflicto. Ese es algo que también ya en muchos contratos
no nada más que tengan que ver con el derecho familiar, sino de derecho civil patrimonial, se va incluyendo una cláusula de esta naturaleza y funciona mucho porque generalmente nos evita irnos a pleitear a tribunales. ¿Qué hacemos? Renegociamos, revisamos, nos ponemos de acuerdo. Es más, recuerden ustedes que en los contratos hay algo que se llama el principio de conservación del contrato. Y cuando alguna cláusula ya no hace sentido, una cláusula ya no nos sirve, bueno, pues hacemos la cláusula a un lado y le damos vida o seguimos manteniendo nuestro contrato precisamente en atención de ese principio de conservación del contrato. Y bueno, pues maestro Beltrán Lara, maestra Gaitán, pues con esto yo concluiría mi plática del día de hoy. Y bueno, pues, si todavía tenemos tiempo para preguntas o algo, bueno, pues estoy a la orden. Y nuevamente, maestro Beltrán, maestra, muchas gracias por la invitación. No, maestro, al contrario, pues realmente no nos quedó ya tiempo, pero más bien vamos a necesitar un tiempo adicional para las preguntas en otra ocasión. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros. Muchas felicidades de todos los que lo estuvieron escuchando. Felicitaciones, excelente ponencia. Nos ha dejado más preguntas que respuestas, pero sí vale la pena que nosotros consideremos que es un medio no de resolver conflictos, sino de anticiparse a esos conflictos por aquellos que están estudiando en este momento estos mecanismos alternos de solución de conflictos. Bueno, aquí tenemos un medio alternativo o un mecanismo alternativo para resolver conflictos. Maestro querido, muchísimas gracias. Al contrario, gracias, ya andamos sobre el tiempo, Eduardo, maravilloso, pero muchas gracias y muchas gracias a la facultad. Hasta pronto, muchas